Creed en sus profetas. Viernes 30 de agosto 2024. Marcos 3. El hombre de la mano paralizada. Entró otra vez en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada, y estaban al acecho a ver si lo sanaría en sábado, a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie en medio. Y a ellos les dijo: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero ellos callaban, y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y su mano le fue restaurada. Los fariseos salieron enseguida, junto con los herodianos, y tomaron consejo contra él de cómo destruirlo. Las multitudes siguen a Jesús. Jesús se apartó con sus discípulos al mar, y lo siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud vino a él, porque habían oído de las grandes cosas que hacía. Y Jesús les dijo a sus discípulos que siempre tuvieran lista una barca, a causa del gentío, para que no lo apretujaran, porque había sanado a muchos, de modo que le caían encima todos cuantos tenían plagas para tocarlo, y los espíritus inmundos siempre que lo veían se postraban delante de él y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía mucho para que no lo dieran a conocer. Elección de los 12 apóstoles. Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso, y fueron a él. Constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y tener autoridad para echar fuera los demonios. Y constituyó a los 12, a Simón, a quien le puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo. A ellos les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que lo entregó, por quien Jesús echa fuera demonios. Él volvió a casa, y otra vez se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando los suyos lo oyeron, fueron para prenderlo, porque decían que estaba fuera de sí. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Beelzebú, y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado a su lado, les hablaba en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí, ese reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. De cierto les digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Dijo esto porque decían: tiene espíritu inmundo. La familia de Jesús. Entonces fueron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Mucha gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Él respondiendo les dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. El deseado de todas las gentes. Capítulo 58. Lázaro, ven fuera. Al recibir el mensaje, María se levantó apresuradamente y con mirada y rostro anhelante salió de la pieza. Pensando que iba al sepulcro a llorar, las plañideras la siguieron. Cuando llegó al lugar donde Jesús estaba, se postró a sus pies y dijo con labios temblorosos: Señor, si hubieras estado aquí no fuera muerto mi hermano. Los clamores de las plañideras eran dolorosos, y ella anhelaba poder cambiar algunas palabras tranquilas a solas con Jesús. Pero conocía la envidia y los celos que albergaban contra Cristo en su corazón algunos de los presentes, y se limitó a expresar su pesar. Entonces Jesús, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Leyó el corazón de todos los presentes. Veía que en muchos lo que pasaba como demostración de pesar era tan solo fingimiento. Sabía que algunos de los del grupo,
que manifestaban ahora un pesar hipócrita, estarían antes de mucho maquinando la muerte, no solo del poderoso taumaturgo, sino del que iba a ser resucitado de los muertos. Cristo podría haberlos despojado de su falso pesar, pero dominó su justa indignación. No pronunció las palabras que podría haber pronunciado con toda verdad, porque amaba a la que, arrodillada a sus pies con tristeza, creía verdaderamente en él. ¿Dónde le pusisteis?, preguntó. Dícenle: Señor, ven y ve. Juntos se dirigieron a la tumba. Era una escena triste. Lázaro había sido muy querido y sus hermanas le lloraban con corazones quebrantados, mientras que los que habían sido sus amigos mezclaban sus lágrimas con las de las hermanas enlutadas. A la vista de esta angustia humana, y por el hecho de que los amigos afligidos pudiesen llorar a sus muertos, mientras el Salvador del mundo estaba al lado, lloró Jesús. Aunque era Hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía el pesar humano. Su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. Llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan. No era solo por su simpatía humana hacia María y Marta por lo que Jesús lloró. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto el pesar humano como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Algunos no podían ver como causa de su pesar sino las circunstancias externas de la escena que estaban delante de él. Dijeron suavemente: mirad cómo le amaba. Otros, tratando de sembrar incredulidad en el corazón de los presentes, decían con irrisión: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Si Jesús era capaz de salvar a Lázaro, ¿por qué le dejó morir? Con ojo profético, Cristo vio la enemistad de los fariseos y saduceos. Sabía que estaban premeditando su muerte. Sabía que algunos de los que ahora manifestaban aparentemente tanta simpatía no tardarían en cerrarse la puerta de la esperanza y los portales de la ciudad de Dios. Estaba por producirse en su humillación y crucifixión una escena que traería como resultado la destrucción de Jerusalén, y en esa ocasión nadie lloraría a los muertos. La retribución que iba a caer sobre Jerusalén quedó plenamente retratada delante de él. Vio a Jerusalén rodeada por legiones romanas. Sabía que muchos de los que estaban llorando a Lázaro morirían en el sitio de la ciudad y sin esperanza. No lloró Cristo solo por la escena que tenían delante de sí. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que en la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma, y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Lázaro había sido puesto en una cueva rocosa, y una piedra maciza había sido puesta frente a la entrada. «Quitad la piedra», dijo Cristo. Pensando que él deseaba tan solo mirar al muerto, Marta objetó diciendo que el cuerpo había estado sepultado 4 días y que la corrupción había empezado ya su obra. Esta declaración, hecha antes de la resurrección de Lázaro, no dejó a los enemigos de Cristo lugar para decir que había subterfugio. En lo pasado, los fariseos habían hecho circular falsas declaraciones acerca de las más maravillosas manifestaciones del poder de Dios. Cuando Cristo devolvió la vida a la hija de Jairo, había dicho: «La muchacha no es muerta, mas duerme». Como ella había estado enferma tan solo un corto tiempo y fue resucitada inmediatamente después de su muerte, los fariseos declararon que la niña no había muerto, que Cristo mismo había dicho que estaba tan solo dormida. Habían tratado de dar la impresión de que Cristo no podía sanar a los enfermos, que había engaños en sus milagros, pero en este caso nadie podía negar que Lázaro había muerto.